¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio bíblico. Les saludo en nombre de la Iglesia Nazareno Central de Jaén, presidida por nuestro pastor David Beltrán González, y quienes habla su hermano en Cristo, Elvis Quintero Pacheco. Y también saludamos a todos hermanos y amigos que están viendo esta transmisión. Y no se olvide de compartirlo, así que vayamos juntos al estudio bíblico de hoy. Como hemos visto en estos estudios, la iglesia está creciendo rápidamente, de manera exponencial. Sin embargo, este crecimiento también significó un crecimiento de problemas y desafíos. Así que para que la iglesia y los apóstoles trabajen correctamente, se vieron en la necesidad de nombrar a sus primeros dirigentes. Y de eso vamos a ver en esta oportunidad, la sesión número 7, y vamos a titularlo El primer mártir de la iglesia, y lo vamos a tratar en dos partes. La primera parte como el preludio de Esteban yendo hacia el martirio, y la segunda parte ya siendo Esteban condenado y apedreado por los judíos que se negaban a creer en Dios. Vamos a ver. Los versículos del 1 al 7 nos dan la perspectiva de la elección de los 7 diáconos. Y vamos a ver, en el versículo 1 encontramos la palabra murmuración. Aquí encontramos a dos grupos de judíos, los judíos helenistas y los judíos hebreos. Pero vamos a ver cuál era la diferencia entre estos dos grupos. A raíz de esta murmuración, surgió el análisis por parte de los apóstoles de cómo resolver el problema de raíz para que esto se tenga una solución óptima y ya no haya este problema de la murmuración ni los problemas de que las viudas eran desatendidas. Entonces, a raíz de este análisis, se sugirió una solución que fue aplaudida por todos los hermanos que estaban ahí presentes. Y la solución era elegir a 7 diáconos, a 7 personas que se encargaran de resolver estos problemas que estaban surgiendo. Luego de esta solución hubo una ordenación. La ordenación era orando e imponiendo las manos. Vamos a ver también que hay referencias en el Antiguo Testamento y también encontramos en las cartas paulinas de que esto era una forma de atribuir autoridad a una persona a través de la imposición de las manos. Y al final encontramos en estos 7 primeros versículos una cosecha, en el sentido de que los hermanos, los cristianos, los discípulos iban en aumento, seguían creciendo, se multiplicaban. Y dice la palabra del Señor en el último versículo, en el versículo 7, de que aún los sacerdotes eran alcanzados por la palabra de Dios. Analicemos en primer lugar la murmuración. Y vamos a ver el versículo 1. Dice la palabra, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces aquí encontramos a dos grupos. Número 1, el grupo de los hebreos, y número 2, el grupo de los helenistas. Vamos a analizar. Cuando la palabra de Dios, la Reina Valera nos dice los griegos, ¿no? Entonces aquí también los griegos o los helenistas se está refiriendo a personas que hablaban griego. Y exclusivamente en este pasaje se refiere a judíos que hablaban griego. Habían judíos que hablaban hebreo o arameo y habían judíos que hablaban griego. Por lo mismo de que el griego era el idioma más hablado en ese momento del imperio greco-romano. Entonces los helenistas o los judíos que hablaban griego comenzaron a murmurar y a decirles a los que estaban alrededor que las viudas de ellos, de su grupo, no eran atendidas debidamente como lo estaban haciendo con las viudas de los hebreos. Entonces, a causa de esto, comenzó a surgir este problema. A causa de este problema, los apóstoles tenían que hacer un análisis con respecto a este problema y dar una solución. El análisis era el siguiente, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, los 12 discípulos convocaron a todos los discípulos, los 12 apóstoles convocaron a los 12 discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos a ver. Aquí hay una palabra que dice servir a las mesas. Comúnmente se toma en el sentido de servir la comida, pero aquí en este versículo se usa la palabra en el griego trapez, que significa cambista o banquero. Entonces de ahí nosotros podemos determinar
que el oficio iba en atender a los asuntos financieros de la iglesia, donde una importante parte era solventar las necesidades de los pobres. Entonces, cuando iban a elegir a estas personas para servir a las mesas, se estaban refiriendo en administrar y atender todos los asuntos financieros que tenía la iglesia, con la finalidad de solucionar y solventar los problemas de las viudas o de los pobres. Con esto, nosotros podemos decir lo siguiente: cuando los ministros ordenados, llámese pastores, ocupan el mayor tiempo en los asuntos materiales de la iglesia, la vida espiritual de los hermanos sufre. Y esto es verdad. Es por eso de que nuestra iglesia o a las demás iglesias tienen como prioridad también tener a personas que puedan dar soporte como líderes en la iglesia, personas que se encarguen de la economía, personas que se encarguen de visitar, personas que se encarguen quizás de ser maestros, etcétera, etcétera. Entonces, todos los hermanos deben hacer un énfasis en que el servicio a la iglesia es para todos, no solamente para el pastor. Y los pastores deben dedicar el mayor tiempo de su ministerio para lo cual han sido llamados, que es predicar la palabra del Señor. Entonces, este análisis infirió una solución. ¿Cuál era esa solución? Primero, vamos a ver en el versículo 3, dice: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Aquí vamos a analizar 3 palabras. La primera palabra es buscad. Aquí cuando dice la palabra buscad, hace un énfasis en el cuidado de elegir a los oficiales de la iglesia. Y la palabra buscar significa fijarse, visitar, inspeccionar. La otra palabra que encontramos en este mismo versículo es la palabra hermano. Y la palabra hermano se menciona exactamente 34 veces en el libro de los Hechos, y también es muy frecuente en las epístolas, la palabra hermanos, y también se les menciona a los hermanos como discípulos, como santos, como nazarenos. Ahí vamos a ver más adelante que los fariseos y los saduceos mencionaban a los cristianos como la secta de los nazarenos, por Jesús el Nazareno. La otra palabra que vamos a analizar aquí es la palabra de entre vosotros. Y aquí cuando dice de entre vosotros, está haciendo un énfasis especial en el cuidado de poder elegir, de fijarse, de inspeccionar, de buscar a personas que sean idóneas para este cargo. Y para ello se dieron algunos requisitos para encontrar a estas personas. Número 1, buscar a 7 personas. Y estas 7 personas debían cumplir con ciertos requisitos. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor que debían buscar 7 varones. Ahora, ¿por qué 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? Vamos a dar algunas respuestas en cuanto a por qué 7 varones, ¿no? Algunos estudiosos indican que en Jerusalén existían 7 distritos. Otros sugieren que existían 7 congregaciones, en el sentido de que se reunían en las casas para estudiar la palabra del Señor. Recuerden que los discípulos habían aumentado numerosamente, así que no cabían en ningún recinto, así que tenían que distribuirse en casas. Y la otra respuesta, digamos, la más sencilla de todas, es que quizás se refería al número sagrado por los judíos, o el número de la perfección, el número 7. Por eso es que fueron 7 varones. Ahora, estos 7 varones debían cumplir con los siguientes requisitos. Número 1, ser de buen testimonio. Número 2, debían ser llenos del Espíritu Santo. Y número 3, llenos de sabiduría. Estos eran los 3 requisitos que tenían que encontrar en estos 7 varones. ¿Cuál fue el resultado de encontrar a estos 7 varones? El resultado fue que los apóstoles podían dedicar todo su tiempo a la obra a la que habían sido llamados, y para lo cual ellos estaban calificados. Vayamos al siguiente punto. Luego de que encontraron a estos 7 varones, encontramos la ordenación. Vamos a ver el versículo 5. ¿Quiénes son estos 7 varones? El versículo 5 dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban. Vamos a ver. Una vez que los discípulos dieron la orden de buscar entre ellos a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría,
y que encarguen estos problemas para que ellos nos puedan dar solución. Entonces, estos 7 varones, que son los siguientes, vemos a Esteban, a Felipe. Estos 2 hombres son los únicos que más adelante se van a mencionar en la palabra del Señor. Del resto, los otros 5, no se hace mención, pero para esta oportunidad vamos a colocarlos para saber quiénes son estas personas. Y en el versículo 5 nos dan su nombre. Primero, Esteban, Felipe, sigue Prócoro, seguido de Nicanor, Timón, Parmenas, y por último, Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí Lucas está haciendo énfasis en que Nicolás era prosélito de Antioquía. Recordemos que Lucas también era de Antioquía. Entonces aquí vemos la ordenación. ¿En qué consistía la ordenación? La ordenación consistía en orar e imponer las manos sobre estas personas como una señal de brindarles autoridad a estas personas para que realicen el oficio para el cual estaban siendo llamados. El oficio era administrar los asuntos financieros de la iglesia con la finalidad de solucionar los problemas de los pobres y de las viudas, y que no haya ninguna dificultad entre los judíos de habla griega y los judíos de habla hebrea. Era la distinción, ¿no? Entonces, esta era la manera de que ellos inferían la autoridad. También vamos a ver algunas referencias. En Números 27-18 encontramos la referencia de Moisés, cuando le da la autoridad a Josué para que él continúe el ministerio que él estaba realizando. En Números 27-18 y en Deuteronomios 34-9 dice la palabra del Señor en estos versículos que Moisés impuso las manos sobre Josué para que él continuara ese ministerio. También encontramos referencias en Timoteo, cuando Pablo le dice, aviva el fuego de don que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces, esto era una señal de autoridad que los apóstoles daban a los discípulos que estaban siendo llamados a cumplir una determinada función dentro de la iglesia. Luego continuamos. Después de la ordenación, vamos a encontrar en el versículo 6 y en el versículo 7 la cosecha. Así le he querido llamar a esta parte, porque encontramos 3 puntos importantes bajo el resultado de la sabia actitud de los apóstoles. Ellos pudieron dedicar todo su tiempo posible y la cosecha fue triple. Vamos a analizar cuál fue esta cosecha. Número 1. Vamos a dar lectura al versículo 6 y al versículo 7. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y el versículo 7 dice lo siguiente, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, la primera era que crecimiento de la palabra. Es decir, que ellos no solamente se reunían y oraban, sino que la palabra del Señor se predicaba a través de los apóstoles y los que estaban reunidos ahí crecían en la palabra, aumentaba su conocimiento en cuanto a la palabra del Señor. El segundo punto es que aumentaron el número de los discípulos. Los discípulos estaban en aumento. Los capítulos anteriores nos dicen que los discípulos iban en aumento, iban creciendo, y aquí nos indica que a causa de esta solución aún más comenzaron a crecer. Y por último tenemos la inclusión de sacerdotes. La última parte dice también muchos de los sacerdotes obedecieron la fe. Aquí nos da a entender que aún habían personas que eran adeptos al judaísmo, que creyeron en la palabra del Señor. Recordemos el caso de Nicodemo, que era un fariseo, era un sacerdote, maestro de la ley. Sin embargo, él estaba interesado en conocer a Jesús. Y cuando conoció a Jesús, él no entendía que era nacer de nuevo. Y más adelante nos vemos cómo es que Jesús le explica todo eso y él acepta este conocimiento y acepta a Jesucristo como el único Salvador. Lo mismo sucede con esos sacerdotes. Muchos sacerdotes comenzaron a creer en la palabra de los apóstoles y creyeron, por ende, en la palabra de Jesús, que había sido muerto años antes. Entonces, esta es la primera parte en cuanto a la elección de los 7 diáconos. Y ahora vamos a ver en sí a Esteban. Esto ya es el preludio del martirio de Esteban. Ahora, cuando eligen a estos 7 hombres
para que puedan administrar los asuntos financieros de la iglesia, encontramos que se menciona a Esteban y a Felipe. A Esteban, el hecho de que estaba siendo mencionado especialmente en este versículo no era más que un preludio de lo que iba a ser su martirio. Y en cuanto a Felipe, también tenemos referencias en el capítulo 9 y en el capítulo 16, que era un predicador y un evangelista. Después de la muerte de Esteban se menciona a Felipe que él era un predicador y un evangelista. Inclusive sus hijas dice que profetizaban. Ahí cuando Pablo llegó a visitarlo a Esteban. Estos son los dos únicos personajes que se mencionan después en la Biblia. El resto de personajes ya no se mencionan. Ahora analicemos a Esteban. Primero, vemos en el versículo 8 hasta el versículo 15, vemos ya a Esteban entrando en acción. La palabra de Dios nos indica, en primer lugar, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. La palabra Esteban significa corona, y esto era un énfasis en que, o quizás era lo que iba a significar Esteban, ¿no? El primer mártir en recibir la corona como mártir, ¿no? La primera persona que murió a causa del evangelio. Es por eso que lo decimos en el título, el primer mártir de la iglesia. Entonces vamos a ver, en el versículo 8 dice gracia y poder. Ahora, Esteban no se limitó a ser uno de los 7 servidores de las mesas o 7 de los administradores para resolver la crisis interna. Al igual que Felipe, cumplió con el encargo que se le había encomendado y a la vez cumplió con la tarea colectiva de proclamar la buena noticia del reino de Dios. El don de los milagros, en este caso, y de los prodigios, no estaba limitado solamente a los apóstoles. Aquí nos indica que Dios podía usar no solamente a los apóstoles, sino que estaba utilizando a distintos discípulos que habían creído en él. En este caso estamos hablando de Esteban, y más adelante vamos a analizar que Felipe también era un hombre lleno del Espíritu Santo y que hacía milagros y prodigios. Entonces, Dios puede usar nuestras vidas sin importar, hermanos, el título que anteceda a nuestros nombres. Seamos pastor, seamos el hermano que es maestro, o el hermano que hace limpieza, etcétera. No importa que anteceda a nuestros nombres, Dios puede usar nuestras vidas. Así que, y tampoco no esperemos a tener un oficio o una responsabilidad para servir a Dios. Para servir a Dios necesitamos creer que lo que dice Mateo 28, del 19 al 20, es un mandato para todos. Recordemos, Mateo 28, 19, el mandato de Jesucristo de ir y predicar el evangelio. Si dijera que el mandato solamente es para los pastores o para los líderes, entonces nosotros nos cruzaríamos de manos y no haríamos nada, pero no es lo que dice la Biblia, es un mandato para todos. Así que no interesa si somos líderes, si somos los pastores o no tenemos un título dentro de la iglesia. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Cuando la palabra del Señor se predica con verdad, siempre van a surgir los opositores. Y en este caso los opositores eran su mismo pueblo, los mismos judíos. Vamos a ver el versículo 9 y el versículo 10, donde dice, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces les decía, hermanos, en esta parte, en la parte 2, los opositores, siempre, cada vez que se predica la palabra de Dios con autoridad, estará la oposición. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Satanás es que el mensaje de la salvación no llegue, y va a tratar de todas las maneras y de todas las formas de detenerla. Y este es el propósito del enemigo. Ahora vemos a Esteban y a los de la sinagoga, los libertos, que eran un grupo de judíos que habían sido esclavizados en el año 67 por un emperador romano, y estos habían sido libertados. Y es a causa de eso que ellos se llaman los libertos. Y estos estaban reunidos en distintas sinagogas de distintos lugares. Aquí nos indica de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y aquí dice, disputaban con Esteban.
Ahora vemos a Esteban y a los de la sinagoga que estaban discutiendo públicamente. Temas, acá no indica qué estaban discutiendo, pero sí dice que se llevó a un debate, ¿no? Ahora, ellos, dice la palabra de Dios, que no pudieron resistir la sabiduría de Esteban. Entonces ellos aludían a las preguntas capciosas. Y vamos a ver que esto no era la primera vez que hacían, o no es la primera referencia en cuanto a esta parte de disputar o contender en cuanto a los de esta sinagoga. Vamos a analizar en Marcos 8, versículo 11, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Aquí encontramos que esta misma estrategia era la utilizada con Jesús. En Marcos 9, 14 también nos dice lo siguiente, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Es decir, que los escribas en el capítulo 5, los fariseos y también los saduceos estaban llenos de celos. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían al Sanedrín y ellos eran la máxima autoridad y los encargados de predicar y de poder interpretar la ley. Pero ahora hay un grupo de personas que lo están haciendo por ellos y ellos saben perfectamente que ellos están ahí predicando a alguien a quienes ellos habían crucificado. Entonces iban a utilizar la misma estrategia que habían utilizado con Jesús. El versículo 10 nos dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí cuando dice que no podían resistir, está refiriéndose a una promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos. Vamos a buscar en Lucas capítulo 21, versículo 10, y vamos a encontrar que esto era una promesa que Jesús les había dado a sus discípulos. Dice lo siguiente, 21, versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. El verso 15, perdón, me equivoqué, es el verso 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces Jesús ya les había dicho a sus discípulos, cuando ustedes prediquen la palabra del Señor, yo les daré la autoridad para que no haya nadie que pueda rebatir lo que ustedes prediquen, porque lo que ustedes van a predicar es palabra de Dios. Así que aquí se cumple la promesa de Dios. No podían soportar la sabiduría de Esteban, por lo tanto, lo único que les quedaba era armar la misma estrategia que hicieron contra Jesús, contratar a falsos testigos. Y aquí encontramos el punto número 3, que ellos comenzaron a sobornar a personas para arremeter contra Esteban. Entonces, los falsos testigos, versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí vamos a ver, como no pudieron rebatirle, buscaron medios deshonestos y sobornaron e instigaron a otros a mentir y a difamarlo, acusándolo de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Aquí la palabra instigar significa hacer que alguien parezca culpable. Entonces ellos iban a hacer hasta lo imposible para llevar a Esteban, juzgarlo, condenarlo, hasta llevarlo hasta la muerte, y lo iban a conseguir. Entonces buscaron de alguna manera tergiversar sus palabras, lo que estaba hablando Esteban, y lo iban a acusar de transgredir las dos cosas más sagradas que tenían los judíos, que era el templo y la ley, y de esta manera ellos lo iban a acusar. Entonces vamos a ver cuál era su mentira. El versículo 12, en el versículo 11 nos dice que las blasfemias que Esteban estaba hablando era contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces la mentira es la misma acusación que le hicieron a Jesús. En Marcos 14, del 56 al 57, nos dice que a Jesús le estaban acusando de blasfemar contra el lugar santo y contra la ley.
diciendo de que él iba a destruir el templo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces buscaron tergiversar las palabras de Jesús y lo estaban acusando de transgredir las cosas más sagradas que tenían los judíos. Y lo mismo estaban haciendo con Esteban. Buscar a falsos testigos, sobornarlos para que digan que él estaba blasfemando contra la ley y contra Dios o contra el lugar santo. El versículo 13 nos está indicando en cuanto a lo que estamos hablando de la mentira y del soborno. Y en el último versículo encontramos una especie de transfiguración. Leamos lo que dice el versículo 14 y 15. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Y el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, aquí vemos una especie de transfiguración. ¿Cómo reaccionó Esteban ante las falsas acusaciones? Esteban estaba siendo acusado falsamente, así que él era quizás normal que se pudiera haber enojado contra ellos y tratar de actuar con ira, ¿no? Pero él no hizo esto, todo lo contrario, actuó con amor. Y los miembros del Sanedrín vieron su rostro como el de un ángel. Ahora, esta era la prueba visible de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y encontramos dos casos parecidos en cuanto a lo que se dice de Esteban. El primer caso es el caso de Moisés. Se dice que cuando Moisés subió 40 días al monte Sinaí a buscar de Dios y encontrarse con la presencia de Dios, cuando bajó, los que estaban reunidos, el pueblo veía a Moisés y el rostro era como el de un ángel. También encontramos el caso de Jesús. Cuando Jesús se fue a un monte alto a orar, porque se acercaba a su muerte, y Pedro y Juan y Jacobo estaban viéndolo, veían a Jesús como el rostro de un ángel, y vieron ahí la transfiguración. Ahí estaba Moisés y estaba Elías a sus costados, y lo vieron como un ángel. Entonces esto era una escena de que estos personajes, tanto Moisés como Esteban, y también el caso de Jesús, era un símbolo de que ellos estaban llenos de la presencia de Dios y estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, finalmente encontramos que en este versículo una escena muy diferenciada entre la decadencia del judaísmo y el cristianismo lleno del Espíritu Santo. Por un lado vemos a un Esteban lleno del Espíritu Santo como el rostro de un ángel, y por otro lado vemos a los judíos tratando de oponerse nuevamente a que la palabra de Dios se siga manifestando, a pesar de que ellos veían los milagros, veían los prodigios a través de los distintos apóstoles, los distintos hermanos que en ese tiempo había. Ellos seguían insistiendo en negar lo evidente. Así que vemos dos escenas o dos fotografías, por decirlo. Una era la fotografía del judaísmo en decadencia, definitivamente, y por otro lado el cristianismo que se manifestaba a través del Espíritu Santo. Entonces, esto es el preludio de Esteban. En el siguiente capítulo vamos a ver ya la muerte de Esteban, llevado hacia su martirio como el primer mártir, y lo vamos a analizar ya en la siguiente sesión. Este capítulo muy corto, solamente tiene 15 versículos, así que esperemos que hayamos aprendido un poco más de la palabra del Señor. Aprendamos mucho acerca de cómo los apóstoles resolvieron los problemas inmediatamente cuando se suscitaron, y veamos el amor que tenía Esteban para poder responder ante los agresores, y cómo el amor de Dios estaba impregnado en su vida, y el Espíritu Santo moraba plenamente en este hombre llamado Esteban. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este estudio bíblico. Nuevamente les saludo a todos los hermanos en Cristo que nos están viendo a través de esta transmisión. Los esperamos en una siguiente oportunidad, y estamos nuevamente el siguiente jueves para estudiar la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Nos vemos pronto. Bendiciones.